Domingo 6 de agosto. Lección: la unidad del Espíritu. Leamos Efesios 4 del 1 al 16. ¿Cómo alienta Pablo a los creyentes a fomentar la unidad de la Iglesia? Efesios 4 del 1 al 16 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿de qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo comienza la segunda mitad de Efesios con un conmovedor llamado a la unidad, pero en dos partes principales. En primer lugar, en Efesios 4, del 1 al 6, les pide a los creyentes que fomenten la unidad del Espíritu, exhibiendo virtudes que fomenten la unidad, según Efesios 4, del 1 al 3, llamado que respalda con una lista poética de 7 unos. En segundo lugar, en Efesios 4, del 7 al 16, Pablo identifica al Jesús exaltado y victorioso como la fuente de gracia en aquellos que encabezan la difusión del Evangelio, y describe cómo ellos, junto con todos los miembros de la Iglesia, contribuyen a la salud, el crecimiento y la unidad del cuerpo de Cristo. Al comienzo del capítulo, Pablo invita a los cristianos a que anden como es digno de la vocación a que fueron llamados, según Efesios 4:1. Utiliza el verbo andar en el sentido figurado de comportarse o vivir. Cuando Pablo alude al llamado de ellos, se refiere al llamado a la fe cristiana. Pablo insta a los creyentes a practicar un comportamiento unificador que refleje el plan supremo de Dios. Aquí comienza ese énfasis con un llamado a practicar las virtudes que conducen a la unidad, como la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Veamos cada uno de estos términos. Pablo explica el término humildad en otra parte, en Efesios 4:2, y añade la idea de considerar a los demás como superiores a ustedes. La humildad, entonces, puede entenderse no como una virtud negativa de desprecio propio, sino como una virtud positiva de apreciar y servir a los demás.
La mansedumbre, según Efesios 4:2, puede explicarse como la cualidad de no estar demasiado impresionado por un sentido de la propia importancia, y también significa cortesía, consideración y amabilidad. Finalmente, la paciencia es ser capaz de soportar la provocación o las pruebas. Por lo tanto, todas estas cualidades se agrupan en torno a la temática de alejarse de la arrogancia y, en cambio, centrar la atención en el valor de los demás. Humildad, mansedumbre, paciencia. Piensa en cómo estos atributos nos ayudarían a unificarnos como pueblo. ¿Cómo aprendemos a cultivar estas virtudes?